Suffering some shot again. Take your time and say that again. Well, check the ticket. What airport are you flying to? Because you know there's only one airline. Jacob Wiley Airlines. Zaragoza. Only 3 so far. Bus going out to San Miguel. There's the alley. Oh, baby! He did it one more time. Well, we're coming out of a lockdown. We're taking a vacation. And we're flying with that guy, Jacob Wiley. Throwing down Wiley. Just now moves up to 10 points in the game so far. Now Wiley's goes up the middle. And he's away with a finger. Dylan Ennis. One is like the Iceman. Ladies and gentlemen, we thank you for joining us here. But at the end of this one here in the Basketball Champions League playoffs. Okay, let's go now with the second part of the press conference. We are here with player Rashid Suleiman and head coach Sergio Hernandez. Please, Rashid, your statement of the game. We knew it was going to be a tough game. Every game in Champions League is a tough game. I thought the coaches had a great game plan for us, and they came out hard, but we stayed resilient, stayed confident in ourselves, and just listened to the coaches to try to execute. And I think in that second half, we really picked up the pressure, and I think our defense really translated into scoring more points in the second half, and also helping us separate to secure the win. Sabían que iba a ser un partido duro, como todos los de la Basketball Champions League, pero el cuerpo técnico había preparado muy bien el partido. Aunque ellos habían empezado muy duro el encuentro, se han mantenido con confianza, han ejecutado bien el plan de partido que les había trasladado el cuerpo técnico, han superado la presión y con una buena defensa eso les ha permitido en la segunda parte anotar más puntos, coger una buena distancia y anotarse la victoria. Thank you. Gracias. Gracias. Me voy a poner acá porque este está, no puedo acercarlo. No sé si es necesario acercarlo o no. Bueno, por si acaso no, él tampoco. ¿Más aquí? Cago en la puta madre, hoy estoy complicado. Please, Sergio, your statement of the game. Like Rashid said, no, there are not easy games in the Champions League. But the first half, we don't understand what we have to do in defense because they are one of the best teams in Europe, playing inside, playing the post. In championship, they are the number 1 team, and we have we have 3. Ilanson, only the big guy, like he can stop Bill and one-on-one, but the rest of the players like Wiley or Harris, if we don't put the pressure in the ball and lines up and deny and more help defense, it's impossible to stop. And in the second half, we understand what our business. We was really aggressive. We pressed the ball, and we play great deny with the balls, the big man side, and they feel uncomfortable, and we can run the floor, and so we play our best game is or the game that when we feel really happy running the floor, and I think
finally was a good game. 2 different times, 2 different 20 minutes, but it's a good game. Como Rashid decía, no hay equipos fáciles en la Champions League. No entendimos lo que teníamos que hacer en el primer tiempo, porque nosotros no podemos defender normal, digamos, 1 contra 1 muy fácil a hombres tan buenos en el juego interior. Ellos son el equipo que más anotan en poste bajo en toda la Champions. Y nos dimos cuenta en el segundo tiempo que la única manera era poder subiendo las líneas, presionando el balón, cortando las líneas de pase, quitándoles ángulos de juego interior y de esa manera poder colapsar y ayudar un poco más. Los confundimos, ahí cometieron errores y nos permitieron jugar lo que más nos gusta, que es el juego de cancha abierta, y sacamos ventaja. Después tuvimos esto no lo dije en inglés, pero después tuvimos algunos momentos aislados, de un momento de Brusino, un momento de Rashid, un momento de Wiley, ¿no? El primer tiempo de Harris. Siempre nos refugiamos un poco cuando las cosas estaban difíciles en algunas cosas de talento individual que también son bienvenidas, ¿no? Vamos con las preguntas. Nos pregunta Juan Pellegrín de Aragón Radio, tras los 31 puntos encajados en el primer cuarto, 57 solo en los otros 3, ¿a qué se ha debido esa reacción en defensa del equipo? Es un poco lo que hablábamos. Sabíamos que era un equipo que va al juego interior, y nosotros ya habíamos jugado hace poco tiempo con ellos y nos había funcionado muy bien una idea defensiva, que era aceptar que nos iban a hacer puntos en el poste bajo, pero no permitir que generen juego a partir de ahí, porque son muy buenos en eso. Como ellos tienen 2 o 3 jugadores que tienen muchos puntos en sus manos en el juego interior, la mayoría de los equipos los atrapan desde el lado contrario, del lado débil, y ellos están muy entrenados para sacar el balón, jugar in-out permanentemente. Y yo creo que de alguna manera sentimos que la fórmula ya la teníamos, y que como nos había funcionado, y nos olvidamos de que nosotros somos un equipo totalmente diferente cuando agredimos el perímetro y disimulamos nuestra ventajas físicas contra algunos equipos, y recién lo hicimos en el segundo tiempo con buen resultado, por supuesto. Los números lo dicen, pero tenemos que hacerlo desde el inicio, ¿no? Juan Carlos Lluvero, de Cadena SER, pregunta que además del resultado, ¿con qué se queda de todo el partido y si ha recuperado el equipo sus señas de identidad? Y uno en estas instancias siempre termina diciendo lo mismo. Primero, que volvimos a meter arriba de 100 puntos, que parece ya para nosotros, para cuando juega Zaragoza parece fácil, y es muy difícil. Metimos 100 puntos, pudiendo hacer una buena defensa en el segundo tiempo y bajándolos. No es que metimos 100 y nos metieron 101 como otras veces. Bueno, no me acuerdo cuántos metimos exactamente, pero 105. Y después creo que la reacción nuestra necesaria y fundamental fue muy importante, una reacción de temperamental, ¿no? de decisión, porque ahí tenés dos opciones: o reaccionás y te metés en juego, o te desesperás y apareces 20 abajo, ¿no? Y bueno, supimos reaccionar a tiempo, quisimos en el segundo cuarto, no nos alcanzó del todo, y después en el tercero y cuarto ya lo culminamos. Pero la diferencia fue, lo mejor fue la reacción anímica, temperamental, y que tiramos todos juntos para el mismo lado. Pepe Bonet de Ebro FM pregunta: a partir del tercer periodo cambió la filosofía del equipo, ritmo en ataque, mentalidad defensiva y sobre todo cerrando el rebote defensivo, ¿no? Sí, yo creo que la mentalidad esa la tuvimos desde el inicio del partido. Lo que no tuvimos fue la defensa. O sea, nosotros siempre la voluntad de hacer buenas transiciones siempre tenemos, somos agresivos. De hecho metimos 50 puntos, 51 puntos en el primer tiempo también nosotros. Lo que pasa es que cuando te meten 52 es como que no sirve, no luce la ofensiva, pero el ritmo lo metimos siempre. Lo que fue la gran diferencia en el segundo tiempo fue la defensa, y
Y bueno, cuando tenés buenas defensas, generalmente se cierran con rebotes defensivos. Las malas defensas se castigan más con rebotes ofensivos porque queda el equipo desarmado.